Hola, bienvenidos al canal de la profesora Milixa Indaburo y en esta ocasión está con ustedes el profesor Javier. Bien, nuestro tema de hoy se llama razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Antes de continuar el tema, quiero recordarles que es un triángulo rectángulo y especificar quiénes son los catetos del triángulo rectángulo, es decir, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Bien, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿dónde se forma ese ángulo de 90 grados? Se forma entre el lado verde y el lado azul. Entonces, por poseer este ángulo de 90 grados, este triángulo pasa a llamarse triángulo rectángulo. Ahora pasemos a identificar los catetos. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? Muy fácil. Para identificarlo, ustedes tienen que ir a observar cuál es el ángulo del cual ustedes van a realizar los cálculos. Entonces, fíjense que yo, en este caso, yo me voy a referir es a este ángulo verde que se llama alfa. Entonces, el cateto adyacente es el lado que está cerca a ese ángulo del cual yo voy a realizar los cálculos. ¿Ok? Entonces, el cateto adyacente es este. Y el cateto opuesto viene siendo el lado del triángulo que está más lejano a ese ángulo, en este caso al ángulo alfa. Bien, hagamos un ejercicio donde nos imaginemos que el ángulo del cual nos vamos a referir esté acá arriba y este ángulo se llama beta. La pregunta sería, ¿quién sería el cateto adyacente? Es decir, ¿cuál sería el lado adyacente a ese ángulo? Bueno, el lado adyacente o el cateto adyacente sería este lado vertical, es decir, este lado azul, ya que está cercano a ese ángulo del cual yo voy a comenzar a realizar los cálculos. ¿Y quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto sería entonces este lado verde. Bueno, muy bien, ahora ya podemos mencionar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Y voy a comenzar con los tres primeros. Ellos son seno, coseno y tangente. Entonces, la fórmula del seno de alfa es ¿cuál? Es igual al cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto es lo que se conoce como la fórmula del seno de alfa, cateto opuesto entre la hipotenusa. Continuamos. Coseno de alfa. La fórmula del coseno de alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la razón trigonométrica de la tangente de alfa, su fórmula es el cociente entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien, estas otras razones que tengo aquí del lado derecho vienen siendo las inversas de cada una de ellas. La inversa del seno se llama cosecante, es decir, esta. La inversa del coseno se llama secante. La inversa de la tangente se llama cotangente. Observen en la fórmula. En el caso del seno de alfa comienza con cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Observen en la fórmula del cosecante de alfa que es todo lo contrario. La hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo. Y así todas las demás. La inversa del coseno secante, la inversa de la tangente, cotangente. Ok, entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo donde el valor del cateto opuesto es de 8 unidades y el valor del cateto adyacente es de 5 unidades. Fíjense que no tengo aquí el valor de la hipotenusa, pero para hallar la hipotenusa se usa Pitágoras, ¿sí? Que dice que es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, tanto del opuesto como del adyacente. Entonces aquí, como pueden observar, reemplacé los valores tanto del opuesto como el del adyacente. 8 a la 2
es igual a 64, 5 a la 2 es igual a que diga 5 por 5, ¿ok? Entonces se hace la sumatoria, se obtiene la raíz cuadrada de 89 y el resultado es el valor de la hipotenusa, es decir que esta hipotenusa vale 9,43. Entonces, siempre cuando se tenga que calcular las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, las inversas, se debe de contar con los tres lados del triángulo. Entonces, fíjense que solamente al principio se tenían los catetos, pero se tuvo que haber hecho el cálculo de la hipotenusa. Una vez que ya tengamos esas tres dimensiones del triángulo, entonces reemplazamos en cada una de las razones trigonométricas y obtenemos el valor de cada una de ellas. Entonces cateto opuesto es igual a 8, hipotenusa es igual a 9,43 y así sucesivamente. Obtenemos el valor del seno de alfa, de coseno de alfa y de tangente de alfa. Listo. Entonces veamos ahora el siguiente ejemplo, donde el cateto adyacente tiene un valor de 6. ¿Ok? Y el cateto adyacente tiene un valor de 6 y el cateto opuesto tiene un valor de 8. Entonces, la hipotenusa, al sustituir todos los valores, la hipotenusa tiene un valor de 10. Ya tengo los tres lados del triángulo, lo que simplemente es que reemplazo tanto el codo, lo que me pida, según la fórmula, según la razón trigonométrica, los valores de los lados del triángulo. Entonces, ¿qué me pide la razón trigonométrica del seno? Me pide el cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el cateto opuesto es igual a ¿qué? Es igual a 8 y la hipotenusa es igual a 10. El resultado en decimales es 0,8, pero a ustedes también les voy a pedir que den el resultado simplificado. Entonces, fíjense que aquí el valor lo tienen en fracción. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Simplifica. Esto simplificado entre 2 es igual a 4 quintos. Entonces, ¿cuánto es el seno de alfa? 4 quintos. En decimales, 0,8. Coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente vale 6 y la hipotenusa vale 10, que fue lo que se calculó. El valor en decimal es 0,6, pero este valor simplificado de la fracción viene dando 3 quintos, ya que lo simplifiqué entre 2. 6 entre 2 da 3 y 10 entre 2 da 5, es decir que el resultado es 3 quintos. Calculo la tangente de alfa, muy bien, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, fíjense que la fracción es 8 sextos, pero esta fracción debe ser simplificada entre 2. Al simplificarla entre 2 da 4 tercios. El resultado en decimal, 1,33. Bueno muchachos, esto es simplemente el cálculo de las tres razones trigonométricas. ¿Okay? Pero cuando se les pida las razones trigonométricas inversas, entonces tienen que calcular las inversas y también las de seno, coseno y tangente. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema. Si es así, denle un like y suscríbanse al canal de la Profe Matemática. Hasta luego y nos vemos en los próximos temas.